casa de oración. Gracias, mi hermano Miguel. Meditaba en lo que Dios traía a mi corazón durante estos días y me gustaría mucho que me presten mucha atención en lo que hoy día quiero predicarles. Que puedan tomar sus asientos, un minuto desconectarse de aquello que está a su alrededor y conectarse con lo que Dios hoy día quiere hablar a sus corazones, así como lo ha hablado al mío. Y que usted sea tan sincero con usted mismo, que pueda reconocer que es a usted y a mí que Dios les está hablando. ¿Y por qué les digo esto? Porque quiero iniciar este sermón o este mensaje con una pregunta. ¿Quién se siente cansado? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Es natural que nos cansemos. Es natural que nos cansemos con Dios y sin Dios. Así que si usted se siente cansado, no se sienta pecador, no se sienta mal, porque es natural cansarse. Es natural decir en algún punto de la vida, ¿sabes qué? Ni siquiera hasta aquí, estoy ahí. Ahí, me falta aporte. Y el Espíritu Santo traía esto a mi corazón y yo decía, claro, Señor, es cierto, nos cansamos de orar, nos cansamos de esperar, nos cansamos de buscar, nos cansamos de una respuesta de parte de Dios y muchas veces de una respuesta secular, pero nos cansamos, es natural cansarnos. Y Dios traía esto a mi corazón y me inquietó el Espíritu Santo anoche y con esto, y yo muy temprano pensaba en lo que Dios traía a mi corazón. Pero también de repente nuestro orgullo nos hace no reconocer que estamos cansados. Y llegamos a este lugar muchas veces sin fuerzas. Llegamos, ¿y por qué les digo esto? Porque muchas veces llegamos a servir sin fuerzas. Y yo siempre he dicho que no podemos dar aquello que no tenemos. No podemos entregar aquello que no tenemos en el corazón. No podemos impregnarle fuerza de Dios a otro si nosotros estamos cansados. Pero como les dije en un comienzo, no es malo estar cansado, porque todos tenemos un límite, nuestras fuerzas se acaban en algún minuto y necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas. Necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas. Necesitamos que Dios renueve, ¿cierto?, esa búsqueda que muchas veces dejamos de lado porque nos cansamos. Yo siempre he pensado que las pruebas, las dificultades que Dios permite en nuestras vidas son como un aliciente. Pero de repente de tantas pruebas también nos cansamos. Es como que nos salimos de una para caer en otra. Y pensamos que la anterior, que era grande, era la última. Y viene una más grande. Y decimos, Señor, ya no puedo. Señor, ya no tengo fuerzas para seguir. Pero también la palabra de Dios nos dice que cuando nos cansemos, Él renueva nuestras fuerzas. Pero también yo quiero hablar de algo que Dios ha traído a mi corazón. ¿Qué pasa cuando nos cansamos y no buscamos fuerzas en Dios? ¿Cuál es la consecuencia de no buscar que Dios nos renueve? ¿Cuál es la consecuencia de no reconocer? ¿Sabes, Dios, necesito ahora me renueves? ¿Sabes? Cansé. No soy lo suficientemente fuerte para continuar. A veces el orgullo nos juega en contra. Puedo solo. Toda la vida me las he podido solo. ¿Por qué no voy a poder ahora? Voy a necesitar fuerzas o oración de otro. Si yo soy el gran hermano, el gran pastor, siempre he podido con mis fuerzas. Pero hay una consecuencia de no buscar las fuerzas en Dios. Jueces capítulo 21, verso 25. Un solo versículo, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Jueces capítulo 21, verso 25, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Padre, he leído tu palabra es vida, Señor, y con la claridad que le has hablado a mi corazón, hoy quiero hablarla sobre tu iglesia. Creo, Espíritu Santo, que hoy traes esta palabra sobre cada uno de nosotros, Dios, para hacer algo diferente, para renovarnos, Señor.
para que empecemos, Señor, a florecer nuevamente en tu presencia, Padre. Tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas del cansado y da fuerza a aquel que no tiene ninguno. Dios, yo creo por fe, en esta hora tú empiezas a renovar con tu Espíritu Santo. Que lo sobrenatural, lo que yo no puedo hacer a través de estas palabras, Padre, lo haga tu Espíritu Santo mientras se mueve a través de la iglesia. Señor, predico tu palabra con la misma fuerza que si hubiesen miles en este lugar, Señor. Así como lo has dicho sobre mi corazón, y creo en fe que hoy comienzas a hacer algo diferente. Muévete con libertad en medio de nosotros, Espíritu Santo. Renueva nuestras fuerzas. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y como les dije, hermano, pueden tomar sus asientos y voy a pedir que pongan especial atención a este mensaje. Tomé este texto que habla en el libro de Jueces, es el final del libro de los Jueces, y habla lo siguiente. Este texto dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué era lo que había pasado en este tiempo? En este tiempo no había rey sobre el pueblo de Israel. El pueblo había llegado a la tierra prometida, había vencido a sus enemigos, había recibido la recompensa de Dios. Pero entre medio de esto hubo una generación que se cansó. Hubo una generación que dejó de hablar de Dios. Hubo una generación que dejó de hablar de los milagros de Dios. Hubo una generación que se olvidó que Dios los había libertado en el desierto, que Dios los había sacado de Egipto. Hubo una generación que olvidó las promesas de Dios. Y como esta generación se cansó y dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer, la generación que vino después olvidó quién era Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que el pueblo desconocía. Y como el pueblo desconocía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando usted se cansa de orar, cuando usted se cansa de enseñar, cuando usted se cansa de hablarle a sus hijos de Dios, cuando usted se cansa de hablarle a alguien de Dios o de invitar a alguien a la iglesia, usted está permitiendo que la generación que viene más atrás desconozca de Dios. Cuando usted deja de hablar de los milagros de Dios, la generación que viene más atrás se olvida quién es Dios. Cuando usted deja de hablar del temor de Dios, la generación de más atrás se olvida qué es tenerle temor a Dios. ¿Y saben qué? Este temor de Dios no tiene que ver con que Dios te castigue. Cuidado con eso, porque hablamos del temor de Dios. Tiene que ver de vivir sin Dios. Cuando tú no le enseñas a tus hijos, a la generación que viene atrás, a vivir sin Dios, va a ser una generación que va a desconocer de Dios. Y no va a tener temor de que Dios no esté en su vida. No el temor a que Dios le castigue. Su temor va a ser que él perdió el temor de que Dios esté en su vida. Y eso sí que tiene que traer temor a nuestro corazón. De que el Espíritu Santo ya no te amoneste, de que tus hijos no tengan temor de Dios, de que no quieran buscar a Dios, de que a tus hijos les dé lo mismo Dios en su vida o no esté Dios en su vida. De temor a la palabra. El pueblo había dejado de escuchar de Dios porque la generación anterior se cansó. Entonces, ¿qué pasa con un pueblo que no escucha de Dios? Es un pueblo que se enfría. Es un pueblo que se enfría. Es un pueblo que muchas veces se mueve por costumbre. Es un pueblo que deja de querer más de Dios. Es un pueblo que deja de ambicionar con Dios. ¿En qué? El hermano le da lo mismo si su hijo viene o no viene a la iglesia. Le da lo mismo si su vecino se pierde o no se pierde. Le da lo mismo, ¿cierto? Que en su trabajo sepan que él es cristiano o que no es cristiano. Ese hombre, esa mujer, se enfrió. En algún minuto alguien, o esa misma persona se cansó. Nos cansamos de orar por nuestros familiares, nos cansamos de orar por nuestros hijos, y como les dije en un minuto, no es malo que nos cansemos. Es normal que usted y yo nos cansemos. Pero la Biblia dice que cuando nos cansamos hay una solución. Lo primero es reconocer, me cansé. ¿Sabes, Dios, me cansé? Estoy cansado, no tengo fuerzas. ¿Sabes, Dios, ya no puedo más? ¿Sabes, Dios, he doblado tantas veces mis rodillas? He clamado tantas veces al cielo y aún no tengo respuesta. Pero lo primero parte por reconocer
necesito que tú me renueves. Porque tu orgullo, el sentirte bien sin Dios, el decir, no, esto no es para mí, yo voy a poder con mi fuerza, he podido tantas veces, te va a alejar de Dios y no vas a sentir que Dios te renueve. Y si yo estoy predicando esta palabra hoy es porque Dios quiere renovar. Es porque Dios quiere renovar tu fuerza y por eso quiero que prestes atención a este mensaje. Lo primero que quiero decirte es cómo reconocer que necesitas ser renovado. Cómo yo reconozco que necesito ser renovado. Yo lo primero que Dios trajo a mi corazón es porque dejo de soñar en Dios. Cuando un hombre o una mujer deja de soñar los sueños de Dios, lo que Dios había sembrado en tu corazón, es el primer síntoma de que estás cansado y necesitas ser renovado. Cuando dejas de esperar en las promesas de Dios, es el primer síntoma de que estás cansado y que necesitas que Dios renueve tus fuerzas. Cuando dejas de pedirle fortaleza a Dios, o dejas de hacer aquello que era tu fortaleza. Digo esto, voy a predicar sin esto porque se está cortando. Porque yo he conocido muchos hermanos que son gente de oración y de repente veo que dejan de orar. Y no es porque sea que el hermano es malo, pero sí he visto que se ha cansado. Sí he visto que ha dejado de hacer aquello que era su fortaleza. Y un hijo o una hija de Dios sabe cuando está dejando de hacer aquello que Dios lo mandó a hacer. Ese es uno de los síntomas de reconocer: estoy cansado, Dios, necesito que renueves mis fuerzas, necesito que hagas algo diferente conmigo, necesito que me vuelvas a enamorar. Hace unos días atrás alguien me dijo: llega un tiempo donde Dios te enamora. Llega un tiempo donde Dios lo sientes tan cercano en tu vida que tú dices: todo lo que le he pedido a Dios, Dios me ha respondido. Pero también viene un tiempo donde tú tienes que enamorar a Dios. También viene un tiempo donde tú tienes que decirle a Dios: ¿sabes qué? Ahora soy yo el que necesito enamorarte. Ahora soy yo el que necesito decirte que te necesito. No para que cumplan mis caprichos, sino para que tú me fortalezcas en este tiempo difícil. Les decía, alguien que tiene un don, alguien que tiene un talento y deja de ejercerlo, es alguien que está cansado. Si usted antes hacía misericordia y ha dejado de hacer misericordia, es porque usted se cansó. Si usted antes ayunaba harto y dejó de ayunar, no es porque no lo necesite, es porque usted se cansó. Si usted antes le hablaba a todo el mundo y dejó de hablarle a todo el mundo de Dios, no es porque haya perdido la fe, es porque usted se cansó y necesita ser renovado por Dios. Y la Biblia habla de esto: de tiempo en tiempo necesitamos que Dios nos renueve. Necesitamos que Dios nos renueve, necesitamos esos toques de Dios. Pero para tener eso de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer: estoy cansado. Estoy cansado, Dios. Estoy cansado. ¿Qué más? ¿Qué más nos muestra? ¿Saben qué? La Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice que Elí, ahí en el libro de los Jueces, era un hombre de Dios. Y en algún minuto dice la Biblia que Elí dejó de profetizar. Y yo me imagino a este hombre de Dios dirigiendo al pueblo de Dios, tratando de llevar a sus hijos a los pies de Dios. En algún minuto la Biblia dice que Elí se cansó y dejó de profetizar. Y esto pasa en la iglesia. Esto pasa en nuestras vidas. Llega un minuto donde nos cansamos y dejamos de hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Y como les digo, no es que sea malo, no es que usted peque más que antes, no es eso, sino que simplemente nos cansamos. Él era un profeta y dejó de profetizar en su tiempo, dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer.
Así también la iglesia le pasa lo mismo. Dios nos ha destinado a hacer cosas, algunas grandes, otras pequeñas, pero para Dios todo es importante. Y cuando nos cansamos, cuando dejamos de renovar nuestras fuerzas en Dios, dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Qué más muestra que necesito ser renovado? ¿Sabe qué muestra que necesito ser renovado? La falta de alegría. La falta de alegría demuestra que usted y yo necesitamos ser renovados. Y esto se lo digo como su pastor. Cuando yo veo que usted viene a servir amargado, cuando yo veo que a usted todo le causa un problema, cuando veo que para usted cualquier situación se le complica, yo entendí, usted está cansado. No es que usted sea un mal hermano, pero usted necesita ser renovado en el Señor. Yo necesito ser renovado en el Señor. Yo necesito ser renovado en el Señor. Y es increíble esto, hermanos, porque, como les decía, muchas veces nos creemos invencibles. Creemos que las fuerzas nos van a alcanzar para todos o para todo. Y no nos damos cuenta que Dios nos está diciendo, ven a mis plantas, quiero renovarte. Que Dios nos está diciendo, quiero hacer algo nuevo contigo, pero primero tienes que reconocer, Señor, estoy cansado. Señor, ¿sabes qué? Me molesta que el piso esté sucio, Dios. Me molesta. Y no debiese molestarme. No debiese molestarme. Debiese preocuparme porque el piso está sucio, pero no debiese molestarme. No debiese llegar a tu casa como una obligación. Debiese llegar a tu casa como un anhelo. Debiese llegar a tu casa con alegría. ¿Sabes por qué les digo que pasa esto? Porque la Biblia relata que pasa esto. La Biblia dice que cuando un hombre o una mujer se cansa, cuando un hombre o una mujer peca, pierde algo que se llama el gozo de la salvación. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted tiene que venir con gozo. Usted tiene que venir con alegría. ¿Sabe por qué? Porque aquí usted va a recibir algo que allá afuera no se puede recibir. Nada allá afuera va a renovar tu fuerza. Ni el mejor energizante, ni la mejor taza de café, ni la Coca-Cola va a renovar tus fuerzas. Pero la Biblia dice que el Señor renueva las fuerzas del cansado. Uno de los grandes síntomas de reconocer que estoy cansado es que todo me molesta. Me molesta que la iglesia no esté abierta, me molesta que la iglesia no esté calentita, me molesta que fallen los equipos, me molesta que el hermano me miró mal, me molesta que el hermano no lavó su taza, me molesta que el hermano dejó un vaso ahí, me molesta que los papeles están tirados. Todo me molesta. Todo causa que yo no sienta gozo. ¿Y cómo perdemos el foco? ¿Cómo perdemos el foco? ¿Cómo perdemos el foco? ¿Sabes qué más? La Biblia dice, y esto es real, cuando nosotros cansamos, estamos más propensos al pecado. Estamos más propensos al pecado cuando nosotros nos cansamos. Y yo cuando le hablo de pecado a mí, de repente veo sus caritas y digo, la gente piensa que pecar es simplemente ir, robarle a alguien, mentir. Lo buscamos en pecados tan grandes. Pero la Biblia dice que si usted llama a fausto o menso a su hermano, ya está pecando contra Dios. La Biblia dice que el enojo es un pecado. ¿Saben qué? Moisés se enojó en el desierto y porque estaba tan enojado con el pueblo, le pegó a la roca, no le habló. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. El enojo también es pecado. También es pecado delante de Dios. ¿Usted cree que si se enoja acá adentro Dios no se da cuenta? Dios se da cuenta. ¿Y sabe qué es lo peor? Usted pierde el gozo. Le hace perder el gozo a su hermano y me hace perder el gozo a mí. Yo les voy a decir algo con mi corazón abierto aquí delante de Dios porque yo estoy cansado. Y yo le estoy pidiendo a Dios que renueve mi fuerza. Pero de repente yo escucho sus quejas tan tontas, que ustedes podrían solucionarlas ustedes mismos. Tan tontas. Y no les digo que no me llame y no les digo que no me hable. Pero a veces por tonteras ustedes me quitan a mí el gozo.
y piense lo que está haciendo con su hermano. También le está quitando el gozo. Y venir a la casa de Dios debe traer un gozo a tu corazón. Yo no le digo que no tenga problemas. Yo no le digo que no me hable de sus problemas. Pero le digo que se enfoque en lo que usted viene a la casa de Dios. Y si usted todo le causa problemas, yo le dije, usted está cansado. Y tiene que empezar a decirle a Dios, Señor, renueva mis fuerzas. Señor, renueva mis fuerzas. La Biblia dice, ¿cierto?, que David dijo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. O sea, usted llega acá y lo primero que tiene que sentir es gozo, recordar que usted es salvo. ¿Sabe? Todo lo de allá afuera, todo lo que a usted le falta en la vida no vale nada. Le podría decir algo más feo lo que vale, pero no vale nada. No vale nada. ¿Sabe por qué? Porque usted sale de esa puerta, lo atropella un auto. Así de trágico. Lo atropella un auto y todo lo que usted anhelaba se fue al infinito y más allá. Pero si usted tiene la salvación, es algo que nadie puede quitarle. Es algo que nadie puede robarle. Usted tiene lo más importante, usted tiene la salvación de Dios. Y por eso David, cuando peca delante de Dios, no dice, Señor, devuélveme el ejército, devuélveme la honra delante de los hombres, devuélveme el palacio, las riquezas. ¿Saben lo que dice David? Devuélveme el gozo de ser salvo. Por eso le digo que cuando venga a la casa de Dios, venga con alegría, porque usted tiene algo que usted no puede pagar. Algo que usted y yo recibimos por gracia, el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. O sea, David dijo, hazme recuerdo a mi corazón que yo tengo lo más importante. Todo el resto perece, todo el resto se va, todo el resto se acaba. Un día podemos tenerlo todo y un día podemos estar recogiendo de la basura para comer. Pero hay algo que nadie puede quitarte y es el gozo de ser salvo. Es el gozo de haber reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, y que eso te da algo que nadie puede quitarte. Nadie puede quitarte la salvación. Entonces David reconoció esto, dijo, Señor, necesito que me devuelvas el gozo de la salvación. Y yo le dije, uno de los síntomas de que estamos cansados en la casa de Dios es que todo nos moleste. Es que ya no nos dé gozo venir a la casa de Dios. Que ya no nos dé alegría venir a la casa de Dios. Es porque nos falta que Dios nos renueve. Recuerdo a mi primer pastor, el pastor Rubén Soto. Él decía, yo no era tan joven cuando llegué al Evangelio, tenía como 33 años, creo, 33 o 31 por ahí. Y llego al Evangelio y nosotros, o yo en mi corazón, anhelaba que sea jueves, martes, jueves, sábado y domingo en la iglesia. Cultos de 4 horas y media. Esos eran los cultos. Así, 4 horas y media en culto, 4 días a la semana. Y yo anhelaba que llegaran esos días. Yo anhelaba estar en la casa de Dios. Y hermanos, yo, los que me conocen, toda la vida he trabajado, toda la vida he tenido trabajo secular y hasta los días de hoy, 2 trabajos más, aparte de ser pastor. Y yo anhelaba venir a la casa de Dios. Anhelaba buscar su presencia. Yo decía, voy a ir al culto porque Dios algo me va a decir. Mi pastor, ¿sabe qué me decía? Me decía mi pastor, vamos a ir al campito allá, Carelmapu, como 2 horas de camino metido en unos montes. 5 personas, hermano, 5 personas en esa iglesia, como por 10 años. Y yo con un tremendo gozo, acompañando a mi pastor. No predicaba, no coordinaba, no tocaba un instrumento. Yo iba por acompañarlo. Y saben que el gozo en mi corazón era tremendo. Era tremendo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué empezamos a perder el gozo? Es porque desviamos la mirada. Es porque dejamos de ver que lo importante no es la cantidad, no es que yo esté en el escenario, no esté en el escenario, que esté haciendo algo, no lo esté haciendo. Lo importante es que voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo importante es que su gozo, su presencia me llena. Y siempre que hay palabra de Dios, hay bendición. Predique, quien predique, hay bendición. Porque la palabra de Dios es bendición. Usted cuando cruce esa puerta, cuando venga a este lugar, tiene que venir dispuesto a que la palabra de Dios lo va a renovar.
Que Dios le va a hablar a su corazón, porque yo sé que Dios le está hablando a su corazón así como ha hablado al mío. Necesitamos ser renovados. Mi pastor me decía, ¿sabe qué me decía? Cuando pasen los años, lo que tú tienes, me dijo, es el primer amor. Cuando pasen los años, me dijo, tú te vas a cansar igual que el resto. Y han pasado los años y sí, en este tiempo debo reconocer, sí me he cansado. Sí me he cansado. Y no es que esté más viejo. Me he cansado porque no le he permitido a Dios renovarme. Pero Dios ha hablado en mi corazón en este tiempo y por eso quiero compartir con ustedes esto. Necesitamos ser renovados por Dios. Necesitamos volver a apasionarnos por Dios. Necesitamos que la quietud de la vida no la traigamos a la iglesia. Porque el pueblo de Dios, hermanos míos, no es un pueblo quieto. El pueblo de Dios no es un pueblo quieto. Y si usted se queda quieto, ¿sabe lo que va a pasar con usted? Usted va a terminar siendo un amargado dentro de la iglesia. Usted va a venir por compromiso a la iglesia. Y Dios no espera eso de su pueblo. ¿Sabe que yo creo que cuando usted invita a alguien a su casa, usted no espera que esa persona llegue amargada? ¿Cierto? Nadie que invita a alguien a su casa espera que llegue amargado, ni lleno de problemas. Si usted invita a alguien a su casa es porque le gusta pasar tiempo con esa persona. Si usted le dedica tiempo a esa persona es porque esa persona es agradable para usted. Lo mismo pasa en la casa de Dios. Y cuando usted tiene una relación con alguien, usted quiere pasar tiempo con ese alguien y estar con ese alguien. Anhela que los días lleguen para estar con esa persona. Pero la iglesia no puede volverse un peso. La iglesia no puede volverse un problema. El adorar a Dios no puede volverse un problema. Y si es un problema para ti hoy día adorar a Dios, tú necesitas ser renovado. Si es un problema para ti buscar de Dios, tú necesitas ser renovado. Si te has cansado, tú necesitas ser renovado. Yo leí hace días atrás una fábula muy conocida que es la fábula del águila. La hemos escuchado tantas veces, ¿cierto? Que es una fábula que dice que el águila más o menos vive 150 años. Y a los 150 años la águila tiene que tomar una decisión. O dejarse morir o ser renovada. Eso también pasa con el cristiano. El cristiano llega a un punto en la vida donde se cansa. Aquel hijo o hija de Dios llega a un punto en la vida donde se cansa. Y la fábula dice que más o menos en 150 días el águila tiene que tomar una decisión. O se deja morir o deja que Dios lo renueve. ¿Saben cuál es el problema? Que para que Dios te renueve vas a tener que vivir el proceso que vive el águila. Y el águila, dicen aquellos que crearon esta fábula, que necesita para ser renovado primero que todo quitarse las plumas viejas. Sacarse todo lo viejo, todo lo que estorba, todo lo que le trae peso. Cuando el águila envejece, las plumas que ya están tan desgastadas no tienen la misma fuerza. Y el águila necesita sacárselas una por una. Y al sacarse esas plumas le produce dolor. Eso también le produce al cristiano. El sacarse el orgullo, el sacarse la soberbia, el ser cambiado por Dios causa dolor. El creer que todo lo sé, que sin mí la iglesia no funciona, causa dolor. Causa dolor. Entonces el águila necesita quitarse el plumaje para ser renovada. Así el cristiano también necesita quitarse lo antiguo, sacarse lo que le estorba para poder volar, para seguir siendo renovado. Para que Dios te use tienes que ser renovado. Para que Dios traiga fuerzas a tu corazón tienes que ser renovado. Pero para eso Dios tiene que quitarte lo antiguo. Dios tiene que quitarte lo que te estorba. Dios tiene que sacarte aquello que está impidiendo que tú puedas ver lo que Dios tiene para ti. Dice la fábula que el águila también, una vez que se saca las plumas, necesita quebrarse el pico. Necesita quebrarse el pico para que tenga un pico nuevo, para que pueda cazar, para que pueda volverse peligroso. Así también el cristiano. El cristiano necesita ser renovado en su vocabulario, necesita ser renovado en su mente, necesita ser renovado para que se vuelva peligroso. Porque un cristiano quieto, hermanos míos, un cristiano cansado, un cristiano reposado no es peligroso para nadie. Usted puede pasar todos los días aquí en la iglesia de rodillas. Pero si usted no es renovado, si usted no tiene gozo en su corazón, usted está perdiendo su tiempo. Y no solamente está perdiendo su tiempo,
está haciendo que otros pierdan el tiempo. Ser renovado es un proceso doloroso. Y yo siempre he pensado que ser renovado es un proceso para valientes, no para cobardes. Y la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y esto no tiene que ver con que usted ande peleando con el resto, por si cree que eso es ser valiente, sino que tiene que ver con aquellos que son valientes para reconocer en sí mismos que necesitan de Dios, que no son perfectos, que necesitan ser cambiados, que necesitan que Dios haga algo más en su vida. El salmista escribió en el Salmo 92: tú renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Y lo hemos escuchado tantas veces, ¿cierto? Sabemos quién es el búfalo, una especie de buey, ¿cierto?, que pesa más o menos 2000 kilos. Y dice la historia que el búfalo, cuando se cansa, cuando ya no puede más, el búfalo, ¿cierto?, dobla las rodillas y es como que pone una tracción doble y ya no se mueve con dos piernas, hace la fuerza, sino que hace las fuerzas con sus cuatro piernas, y se vuelve poderoso y empieza a mover aquello que antes no podía mover. Eso también le pasa al cristiano. Cuando el cristiano dobla las rodillas, cuando el cristiano reconoce que necesita una doble fuerza, él dobla sus rodillas delante de Dios y dice: Dios, yo necesito ser renovado. Por eso el salmista escribió: tú renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Por eso él dijo: tú renuevas mis fuerzas. Cuando yo doblo mis rodillas, tú renuevas mis fuerzas. Cuando yo reconozco y me bajo al suelo, reconozco que necesito de ti, tú renuevas mis fuerzas. Tú renuevas mis fuerzas, tú comienzas a hacer algo diferente conmigo. El salmista dijo: tú renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Y yo no sé cuántos han dejado de doblar sus rodillas y han dejado de decirle al Señor: yo necesito que renueves mis fuerzas. Pero yo pienso que todos necesitamos ser renovados de tiempo en tiempo. Yo pienso que de tiempo en tiempo Dios a todos tiene que mudarnos las vestiduras. Que de tiempo en tiempo Dios nos está diciendo: ven por lo nuevo. Que si te sientes cansado, debemos reconocer delante de Dios que hemos huido del llamado, que hemos huido del mandato, que hemos huido porque nos hemos cansado. Pero debe comenzar por reconocer: Señor, me he cansado y necesito ser renovado. Nosotros juzgamos tanto, de repente cuando leemos la palabra, juzgamos a un Abraham que mintió, pero ese Abraham caminó mucho tiempo, buscando una promesa que no veía. Juzgamos, ¿cierto?, a un Jonás que huye del llamado de Dios. Y ahí en el vientre del pez, cuando ya había tocado fondo, le dice a Dios: yo necesito ser renovado. Mis pensamientos no son tus pensamientos, por eso yo necesito ser renovado. Tus ideas no son mis ideas, por eso yo necesito ser renovado. Pero tiene que partir, hermano, por reconocer: estoy cansado, Dios. He luchado, no contra los que están a mi alrededor, estoy luchando conmigo mismo, con lo que yo soy, para ser renovado. Pero necesito que me renueven, necesito reconocer que yo necesito ser cambiado. Necesito reconocer, Dios, que no tienes que cambiar el que está a mi lado, tienes que cambiarme a mí, Dios, es a quien tienes que renovar. Pero tiene que partir por nosotros, decirle a Dios: necesitamos ser renovados. La Biblia dice, cierto, que nosotros sin esperanza un día nos vimos delante de Dios. El ser humano hace más de 2000 años sin esperanza se vio delante de Dios. No había forma de ser renovados. Entonces Dios envía lo mejor que tiene para renovar un pacto, para hacer algo nuevo con aquellos que querían acercarse a Dios. Y envía a su Hijo a la cruz. Envía a su Hijo a morir a la cruz para que tú y yo podamos ser renovados. Entonces usted no puede decir yo no tengo oportunidad. Usted no puede decir: esto no es para mí, porque Dios te está llamando a ti y a mí a ser renovados en este tiempo. A que nos inquiete realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A decirle a Dios: ¿sabes qué? Yo me he cansado, Dios. Estoy cansado. Llevo años esperando una promesa. Llevo años esperando que la promesa se cumpla. Llevo años, Dios. Llevo años doblando mis rodillas. Llevo años, Dios, queriendo tener una paz, una estabilidad, y no he podido.
Llevo años, Dios, y no lo he encontrado. Por eso necesito ser renovado. Porque a lo mejor llevo años, tantos años enfocando mal mis ideas, mis pensamientos, mis metas, que no he entendido, Dios, que necesito ser renovado. Llevo tantos años, Dios, tratando de ser feliz y no he podido ser feliz porque necesito ser renovado. Porque lo que me falta no es lo que puede darme el mundo. Lo que me falta es lo que tú puedes darme. Lo que me falta es lo que Dios puede darte. Por eso no somos renovados tantas veces. Porque buscamos donde no tenemos que buscar. Sin entender que necesitamos ser renovados por Dios. Que el que tiene que renovar tu hogar, el que tiene que renovar tu corazón es Dios. No es la nueva adquisición. No es lo nuevo que quieras. Lo que tiene que ser renovado es tu corazón delante de Dios. Es cómo te presentas delante de Dios. Es cómo vienes a la casa de Dios. Es lo que esperas en Dios lo que tiene que ser renovado. Porque no basta lo que has vivido con Dios. Porque la Biblia dice que eres una fuente inagotable de cosas nuevas. Pero estas cosas nuevas son para los que quieren ser renovados. Son para los que quieren más de Dios. Son para los que entienden que el gozo de la salvación tiene que verse reflejado en tu cara. Tiene que verse reflejado no solamente de esa puerta hacia adentro, que a veces ni siquiera de esa puerta hacia adentro se ve reflejado, sino que tiene que verse reflejado de esa puerta hacia afuera. Tiene que verse reflejado el gozo de la salvación en tu hogar. Tiene que verse reflejado el gozo de la salvación en tu trabajo. Tiene que verse reflejado el gozo de la salvación en tu servicio a Dios. Ahí también tiene que verse reflejado el gozo de la salvación, hermanos. Y es por eso que necesitamos ser renovados. Es por eso que Dios ha hablado a mi corazón así como ha hablado al tuyo. Dios quiere renovarnos. Dios quiere renovarnos. Dios dio todo para renovarnos. Ahora está en nosotros reconocer Dios. Estoy cansado y necesito ser renovado. Dios, yo no juzgo a nadie porque cada uno tiene su proceso con Dios. Y cada uno sabe en qué área Dios tiene que renovarlo. Hemos sido decepcionados, hemos sido traicionados, pero también hemos traicionado y también hemos decepcionado. Porque es fácil culpar al resto cuando no nos miramos nosotros mismos. Le hemos fallado a Dios, pero también nos hemos cansado. Y lo dijo mi hermano delante, mientras hacía su devocional, yo decía, gracias a Dios, porque solamente estás confirmando a mi corazón lo que has dicho. El evangelio es una carrera. Nos vamos a cansar en el proceso. Nos vamos a decepcionar en el proceso. Vamos a vivir pruebas en el proceso, en el caminar, en el correr cristiano. Pero la Biblia dice que tenemos esperanza, que no estamos solos ahí. Que Dios quiere renovarnos. Que Dios quiere renovar nuestro llamado, que Dios quiere renovar algo en tu corazón, que Dios quiere renovar algo en mi corazón que va mucho más allá de venir a un culto dominical. Yo te estoy hablando de renovar la presencia de Dios sobre tu vida, porque creemos que Dios está en cuatro paredes y nos olvidamos que Dios habita dentro de nosotros. Nos olvidamos de eso. Es como que queremos vivir en la antigua cuando nos decían que Dios solamente estaba en el templo. Pero una vez que Dios abrió los ojos, la Biblia dice que su Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Por eso el Espíritu Santo sabe que estás cansado. Por eso el Espíritu Santo sabe que tus fuerzas se han acabado. Por eso el Espíritu Santo sabe que a lo mejor has dicho, yo no puedo más. Soy infeliz. Me están sucediendo cosas que antes no me sucedían. Pero el Espíritu Santo lo sabe y por eso hoy quiere renovarte. Hoy quiere renovar los sueños que habían en tu corazón. Pero va a depender de ti, hermano, hermana, decirle al Señor, yo quiero ser renovado. Va a depender de ti decirle a Dios, yo quiero ser renovado, yo quiero, Dios, que hagas algo diferente, renuévame, renueva mis fuerzas.
como dijo el salmista, como la del búfalo, como dijo David, Señor, úngeme como al búfalo, dame la fuerza, Señor, devuélveme el gozo de la salvación, devuélveme el gozo de venir a tu casa, devuélveme la alegría de cantar a tu nombre. Devuélveme, Dios, lo que yo perdí, no lo que tú me quitaste, lo que yo he perdido poniendo mis ojos en otras cosas. Porque, hermanos míos, la iglesia del Señor no es un trabajo. La iglesia del Señor es un lugar santo. Y si ustedes buscan en la Biblia, donde hay santidad, hay gozo, hay paz, hay alegría. Y eso solamente lo trae un renuevo de Dios. Un renuevo de Dios sobre nuestra vida trae eso. Trae volver a enamorarte de Dios. Trae el volver a querer hacer más para Dios. Trae el volver a desear su presencia. Que quiere decir que nada te quite el gozo. Y si algo te ha quitado el gozo, es un tiempo de renovarse. Si algo te ha robado el gozo de la salvación que Dios te ha regalado, es tiempo de renovarse. Es tiempo de renovarse en Dios. Y quizás usted diga, pastor, pero ¿cómo me renuevo? ¿Cómo me renuevo, pastor Alex? ¿Cómo avivo eso que está en mi corazón y que se apagó, que olvidé? ¿Cómo lo revivo? Acércate a Dios. Dobla tus rodillas, dile a Dios. Sé sincero con Dios. Dile a Dios, estoy cansado, Dios. Dile a Dios, he clamado por tanto tiempo, Dios. He buscado por tanto tiempo. Toca el corazón de Dios, pero no con una oración tibia, no con una oración de iglesia de 5 minutos. Porque a veces ni oramos en la casa. No, toca el corazón de Dios. Apártate para Dios. Dile a Dios, mira todo lo que me está sucediendo. Necesito que me renueves. Necesito que renueves mi fuerza. Estoy cansado. Dile a Dios, abre tu corazón con Dios. Dile a Dios, necesito ser renovado. Dile a Dios, me he cansado. Dios, mira, he esperado tanto tiempo. Pero necesito que hoy me renueves. Necesito que hoy comiences a hacer algo nuevo conmigo. Necesito que me devuelvan los sueños, Dios. A mí me gusta Dios, porque Dios siempre tiene sueños nuevos y tiene cosas nuevas para sus hijos. Hace un tiempo atrás, y he leído un libro, yo creo que 5 veces el mismo libro. Es un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido, de Víctor Frank. Es un libro judío. Y este libro dice lo siguiente. Dice que los hombres empiezan a morir cuando dejan de soñar en Dios. La gran frase o el gran sentido del libro dice lo siguiente. Dice que cuando tú dejas de soñar con Dios, cuando tú dejas de creer que Dios puede hacerlo, tú te empiezas a morir lentamente. Y eso le pasa al cristiano que no es renovado. El cristiano que no es renovado llega a una meta con Dios. Dios cumple su sueño y ese cristiano se empieza a morir lentamente. Cuando tú dejas de usar el don que Dios te dio, tú te empiezas a morir lentamente. Cuando tú dejas de clamar, tú te empiezas a morir lentamente. Cuando tú dejas de servir con gozo, tú te empiezas a morir lentamente. Cuando tú dejas de creer en las promesas de Dios, que son infinitas, tú te empiezas a morir lentamente. Y es por eso que Dios quiere renovarnos. Porque Dios quiere que tú sigas creyendo en las promesas, que tú sigas soñando con las promesas. Que tú sigas creyendo que Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Por eso Dios quiere renovarnos. Por eso yo quiero decirte, hermano, si estás cansado, dile ahí en tu corazón a Dios, renuévame. Renuévame, yo necesito ser renovado, Dios. Renuévame. Señor, haz conmigo como el árbol, que cuando está cansado y ya no quiere crecer, tú le cortas las ramitas, Dios. Para que pueda crecer, haz conmigo eso, Dios. Quita todo lo que me estorba para crecer. Todo aquello que está sobre mis ojos y no me deja ver que contigo puedo soñar, Dios. Yo siempre lo he dicho, Dios es Dios de cosas imposibles. ¿Saben por qué no vivimos los imposibles de Dios? Porque no le creemos a Dios. No le creemos a Dios. Y por eso necesitamos ser renovados.
Porque cuando dejamos de creerle a Dios, nuestros sueños se estancan y se vuelven humanos. Las promesas de Dios se estancan porque no le creemos a Dios. Y por eso Dios quiere renovarnos. Así que hoy día Dios ha hablado a tu corazón así como ha hablado al mío. Yo te voy a pedir que ahí cierres tus ojitos ahí donde estás. Cierra tus ojitos. Inclinemos el rostro en señal de que su presencia está en este lugar. Y te voy a pedir que levantes tu manito y le digas a Dios: yo necesito ser renovado. Si Dios ha hablado a tu corazón, levanta tu manito y dile a Dios: yo necesito ser renovado, Dios. Yo estoy cansado, Dios, pero necesito ser renovado, Dios. Levanta tu manito ahí en señal de que necesitas de Dios, de que necesitas que Dios renueve tu fuerza, de que Dios renueve tu llamado, de que Dios renueve tu gozo, de que Dios renueve en tu hogar. Levanta tu manito y dile: Dios, aquí está mi mano levantada en señal de que necesito que me renueves, en señal de que necesito que hagas algo nuevo. Renueva mi matrimonio, renueva mis sueños, renueva mis anhelos. Dios, renueva, trae sueños nuevos, esperanzas a mi corazón. Renuévalos, Dios, para gloria de tu nombre. Padre, he orado hoy sobre la iglesia, he declarado tu palabra. Tú eres Dios que hace todas las cosas nuevas. Y estamos aquí, Dios, un grupo de tus hijos. Nos hemos cansado, Dios. Quizás hemos orado tanto tiempo, no hemos visto la promesa, pero tu palabra dice que eres fiel para cumplir la promesa. Dice tu palabra que eres fiel para completar la obra que tú comenzaste. Dice tu palabra que fiel es aquel que llama, fiel es aquel que llama, fiel es aquel que llama. Y si tú has sembrado sueños en nuestro corazón, Dios, hoy para gloria de tu nombre, comienza a cumplirlos, Dios. Señor, te doy gracias, creo en fe en lo que ya estás haciendo y te pedimos, Dios, renueva en medio de tu pueblo para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús he orado, Dios. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Si necesitas oración, hermano, el altar está disponible.